Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Finalmente un jueves más en la Revolución de las Canas. Héctor Pimentel, muchas gracias por el apoyo que le das a este programa. Sé que andas en friega, andas cubriendo los mítines en los centros de trabajo. Perdón. Y que además está lloviendo, que además está el tráfico a todo lo que da. Pero aquí estás, Héctor Pimentel, y te agradezco enormemente. Fíjate que es 26 de mayo, ya casi se va medio año del 2016. Estamos ya con un calor a todo lo que da. Dicen que el 2016 es el año más caluroso que va a haber de los últimos tiempos. No lo dudo, está todo lo que da el sol, el calentamiento global. Bueno, fíjate que quiero comentarte, Héctor Pimentel, que el día 18 de mayo, el miércoles pasado, más bien fue el antepasado, el miércoles 18 de mayo, se cumplió un año del fallecimiento de un gran amigo que ya era jubilado, Carlos Porrúa. Él era del escalafón en construcción. No me acuerdo cómo se llamaba ese escalafón, pero él era más que nada un artista, un dibujante, un hombre, un espíritu elevado. Carlos Porrúa, en sus buenos tiempos, él era un excelente dibujante, era pintor, era un muchacho muy inquieto, pero lo que lo caracterizó fue que era un extraordinario caricaturista, y él nos apoyaba mucho en la lucha ideológica para transmitir a través de los compas, un folletito que sacábamos, los compas, así se llamaba, y él lo firmaba como el Samed. El Samed es un personaje de las 1001 noches, el silencioso. Y así era Carlos Porrúa, era un hombre muy tranquilo, muy sereno, un bombón, era un hombre de una bonomía tremenda, era incluso un hombre callado, tristón, con una gran cultura, le gustaba leer mucho, devoraba libros y últimamente había convertido su casa en una librería, era un café literario, virtualmente, ahí en Lomas de Atzapán, ahí vivía él, y tengo la impresión de que era un hombre que era tenso, aparentemente era impasible, era muy tranquilo, era un hombre muy sereno y todo, pero creo que se atormentaba de repente mucho con las cosas
de la realidad vulgar de este país, la realidad de una clase política corrupta, mezquina, que dirige el país con cinismo, con una gran impunidad, cometiendo toda clase de tropelías. A él lo deprimía. Él era... Oye, imagínate un hombre al que le gusta leer, al que le gusta la buena vida, le gusta el buen vino, le gusta el arte, ¿no? Él era un artista, y enfrentarse todos los días a una realidad cargada de desigualdad, de injusticias y todo, yo sí creo que lo fue deprimiendo. Él... siendo un espíritu elevado, pues todos esos espíritus elevados sufren mucho con la gente vulgar, con la gente corriente, con la gente cínica, etcétera, y la clase política de este país, oye, es una tortura para esos espíritus elevados. Y lamentablemente, el 18 de mayo del 2015, el maestro Carlos Porrúa nos dijo, bye, ahí los dejo en ese país, sufrido país, con ese sufrido pueblo, y échenle ganas. Yo tengo un ejemplar de Los Compas que él elaboró y que sacamos. Ustedes recordarán el Ay Mamá, los de la luz. El Ay Mamá, los de la luz era un órgano de difusión de nuestras ideas políticas, ideológicas, allá desde 1996, 97, etcétera. Cuando Ernesto Zedillo metió una iniciativa de ley para privatizar el sector eléctrico, pues el sindicato lo combatió desde el primer momento. Impedimos que esa iniciativa prosperara, se echó abajo, no prosperó, pero todos los elementos que estaban ahí en esa iniciativa privatizadora, después los rescata ahora Peña Nieto, y es casi la misma iniciativa, pero en peor. Ahora está peor, pues más agresiva, ¿verdad? Entonces nosotros en su momento, en el año 1999, en el verano del 99, gracias a un trabajo que hizo el ingeniero Romeo Meisner Seidel, él es el ingeniero que trabajaba en MEP, en el 6º piso de Luz y Fuerza del Centro, ahí en Melchor Ocampo. MEP son las iniciales de Máquinas Electrónicas y Procedimientos, que era el cerebro informático de aquel tiempo de Luz y Fuerza del Centro. Ahí Romeo Meisner era, pues, junto con Enrique del Castillo, Armando Leal y otros, eran los encargados de manejar ¿qué les diré? La nómina, la facturación. Imagínense que este departamento manejaba datos, una base de datos de millones de datos. Había más de 6 millones de usuarios, y el sistema de facturación contemplaba el nombre de cada usuario, el nombre, la dirección, el domicilio, el número de medidor o medidores, y estaba de tal manera en línea que desde cualquier punto que le dieras clic en una agencia foránea o en una sucursal al sistema, ¿verdad? Aparecía, si te daban el nombre del usuario, aparecían todos los datos, el domicilio, el número del medidor, etcétera, etcétera. Ahí era
los datos que manejaba Romeo Meisner junto con estos otros compañeros. Y así manejaba también la nómina. La nómina era algo genial. Imagínense que ahí está contenida, en ese sistema está contenido todos los datos de las prestaciones a que teníamos derecho cada trabajador. Y ahí, cada vez que había una revisión de contrato colectivo y había modificaciones a favor del sindicato, a favor de los trabajadores, en cada una de las cláusulas afectadas, Romeo Meisner lo actualizaba en lo que te cuento. Le pasaban los datos y en un rato ya estaba actualizado el sistema de la nómina. Y ahí aparecía inmediatamente el nuevo salario, cuánto te iban a descontar de ahorro, de seguro sindical, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado con tu nómina como trabajador. Por cada uno de los trabajadores había un historial ahí y había en el reverso, ellos imprimían el cheque, ¿no? Y ahí venían por claves todas las prestaciones y ahí venía desglosado todo lo que te daban de salario, todo lo que te daban de ahorro, todo lo que, etcétera, desglosadito, y ya tú sabías nada más de ver eso, toda la historia en base a la aplicación de las diversas cláusulas contractuales. Entonces, eso hacía Romeo Meisner, a quien saludo fraternalmente. Sé que está por ahí también Roberto Gutiérrez Rico. Un saludo, Robert, un saludo fraternal. Oigan, y pues yo quiero de algún modo hacer mención de que el 18 de mayo cumplió un año de fallecido Carlos Porrúa. Entonces le he pedido al amigo Héctor Pimentel que nos apoye. Quiero que ustedes que nos están viendo en la pantalla puedan irme acompañando con el folleto que se llama Los Compas. Esto fue hecho por Carlos Porrúa en el año de 99, el mismísimo año en que Zedillo quiso privatizar el sector eléctrico. Ustedes van a ver ahí en su pantalla el folleto que dice Los Compas, todo lo que siempre quiso saber de la privatización de la industria eléctrica sin que le contaran un cuento. Y se ven el Teatro Guiñol del Banco Mundial que presenta Date prisa, privatiza, y se ven tres personajes, entre ellos Ernesto Zedillo, que dice: necesitamos un montonal de energía eléctrica para ser competitivos en el año 2006. Chale, dice uno de los asistentes, de los espectadores, y el personaje de en medio dice: pero no tenemos dinero. Así que vamos a vender la industria eléctrica a la iniciativa privada. Y tan tan. Ahí verán que dice: ay mamá, los de la luz, ¿verdad? Si quitamos esto y le damos vuelta, verán ustedes la página 2. Ahí se va a ver que hay un diálogo con un compa que está platicando con Diógenes. Es un personaje que siempre, al cual le dio vida Carlitos Porrúa, y dice: tan solo 26 años después de que se inventó la lámpara incandescente, en México ya había electricidad, Chucho. Entonces, ¿no te tocó alusarte con velas, Diógenes? ¿Cómo no? Dice: antes de la revolución todos nos alumbramos con velas, cocinábamos con leña o con carbón. Dice: y la electricidad, aquí hay uno de la burguesía, ¿verdad? Bajito. La electricidad es para hacer más productivas mis fábricas y mis minas, dice el güey de la iniciativa privada. Y su señora esposa dice: y para alumbrar las ciudades y casas donde vivimos la gente bien. Entonces, en otro recuadro se dice: y la electrificación, Diógenes.
Y la electricidad, Diógenes, bueno, pero después se hizo la revolución y ya tuviste luz, ¿o no, Diógenes? ¿Qué va? Fue hasta 1937 cuando Cárdenas creó la CFE que el servicio eléctrico comienza a tomar carácter social y se ve una luz para el campo. En otro recuadro dice, pero es hasta 1960 en que López Mateos nacionaliza la industria eléctrica que en verdad se sociabiliza, Chucho. Hoy el 95% de los mexicanos tenemos luz. O sea, 22 millones de consumidores a lo largo y lo ancho del país que formaríamos una fila de 11,000 kilómetros. Dice, desde las pirámides de Teotihuacán a las pirámides de Egipto hasta las pirámides de Teotihuacán. Ahí pasamos a la hoja número 3, niños, para que vayamos dándole seguimiento. Y dice en la hoja 3, aquí van ustedes a ver que dice, ¿y cómo es que se da servicio a tantísima gente, Diógenes? Pues a través del Sistema Eléctrico Nacional interconectado, creado con el esfuerzo y los impuestos de los mexicanos, Pepe. ¿Y de qué consta dicho sistema, Diógenes? Como verán aquí, el buen Carlos Porrúa va desarrollando una dialéctica, un diálogo en donde trata de irnos ilustrando. ¿Y de qué consta dicho sistema, Diógenes? Pues dice Diógenes de 169 plantas de generación, con más de 570 unidades de generación, a saber, termoeléctricas de ciclo Rankine, de ciclo combinado, de combustóleo, de carbón, de gas natural, hidroeléctricas, de turbina Pelton para grandes caídas, de turbina Francis para caídas medias, de turbina Kaplan o de hélice para grandes caudales. Amén de geotérmicas, eólicas, nuclear, etcétera. Esto le damos vuelta a la página 4. A ver si no se me cae esto. Vamos bien, Héctor Pimentel. Gracias, Héctor. Qué buen enfoque le estás dando a estas hojas, ¿eh? Que todo el mundo vea el trabajo que hizo Carlos Porrúa. También consta de una red de transmisión de 74,000 kilómetros de longitud, cerca de 2 veces la vuelta al mundo. Cámara. Pero también consta de una red de distribución de 592,000 kilómetros de longitud. Es unas 15 veces la vuelta al mundo. ¡Jolines! Todos estos dibujos son hechos por Carlos Porrúa, pero el rollo es de Romeo Meissner, ¿eh? Todos estos datos duros los fue dando Romeo Meissner. Y todo este patrimonio nacional lo quieren vender, Chucho. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y sobre todo, ¿quién? Diógenes. Aquí nos podemos ir a la página 5. Quitamos la página 4 y nos vamos, ahí queda para ustedes la página 5, ¿no? Y dice, ¿quién? Pues los neoliberales. ¿Pero por qué? Dice, porque donde manda el capital no gobierna el presidente, ¿verdad tú? Sí, tú. Dice aquí, y privatizar la industria eléctrica es una exigencia del Banco Mundial. Y aquí vean ustedes esta caricatura que hizo Carlos Porrúa de Luis Telles Quentler, el que era en aquel tiempo el secretario de Energía de aquel tiempo. Está llamando esto, ¿no? Está llamando porquería. Ya se fue. Gracias, Héctor. Perdonen ustedes, pero es que quería entrar una llamada de un número que no tengo editado, no sé quién esté llamando a estas horas. Y dice Telles Quentler, es que vamos a vender la luz al mayoreo.
Ya hablaban ahí de su mercado eléctrico, ¿verdad? ¿Y quién diablos va a comprar energía eléctrica al mayoreo, Diógenes? Aquí le damos vuelta a la página 6, que espero que no se me caiga este atril. Y aquí está para ustedes la página 6. En la página 6 de este folleto que hizo Carlos Porrúa, dice, aún existen clases, pelado. Dice, para el señor Quentzler existe una élite consumista de energía y que llevan a sus fábricas, edificios, etcétera, a los que afectuosamente llama consumidores calificados. ¿Calificados para qué, Diógenes? Pues para gastar el 30% del total de energía que la nación produce, Chucho. 350 para ser exactos, que en fila no llenarían ni 2 cuadras. Y también para hacer negocios, money, you know. Con ellos vamos a crear el mercado eléctrico mayorista, la competencia mercantil, men. Nos pasamos aquí a la hoja 7, que es la que sigue por aquí. Esa es la que ustedes van a ver, la hoja 7. Muchas gracias, Héctor Pimentel. Ahí vamos. Y dice, ¿y a poco sí se les va a dar, Diógenes? Pues juzga tú que para que se les dé necesiten, primero que la mayoría, si no es que todas las plantas de generadoras pertenezcan a diferentes dueños. Segundo, que exista un notable exceso de generación, si no, ¿qué vendemos, verdad? Y a esto se debe que tanto se insista en la necesidad imperiosa de invertir en el aumento de generación eléctrica para lo que no tienen dinero, y es por eso que quieren vender la industria. Vaya, porque de esta manera, y solo de esta manera, le entraremos al mercado mayorista, los clientes calificados y los comercializadores. ¿Me entiende usted? Eso dice el del bombín, el hombre del billete. Ahí nos damos vuelta a la página 8. En este momento le damos vuelta. Ahí está la página 8. Perfecto. Y en los diálogos que hace Carlos Porrúa, pues imagínense, dice, I love you, Fenosa. Fenosa es aquella, ¿se acuerdan? Industria, una empresa española que vino aquí a meter sus sistemas de gestión. I love you, Fenosa. Dice, y también General Electric, Siemens, etcétera. Así los clientes calificados y los comercializadores podremos obtener energía en mejores condiciones, y solamente nosotros podremos contratar directamente con los dueños de las generadoras. Y solo entre nosotros será la competencia mercantil. ¿Captas? Oh, no problem, dice por acá Cedillo. Pero no basta con generar electricidad. Para hacer negocio hay que transmitirla y distribuirla. Y de aquí nos vamos a la página 9, que quiere decir que yo le quito esta 8 y queda para ustedes la 9. Ahí ustedes van a ver una torre de transmisión. Dice, la red de transmisión se concesiona de 30 a 50 años. Y la red de distribución, pues esta se divide y se vende a muchas empresas que darán servicio por regiones y nos llamarán distribuidores. Ya ven el pastelote de la distribución, bien repartido nada más para los del billete, ¿verdad? Los distribuidores se dedicarán a la compra-venta de electricidad y facturarán a todos los consumidores no calificados. Aquí nos damos vuelta y vemos la página 10. Aquí damos la vuelta a la página 10. Ahí está la página 10. Y aquí van a ver a Cedillo,
que dice, y para lograrlo solo tenemos que desaparecer la empresa Luz y Fuerza del Centro y reducir a la Comisión Federal de Electricidad a su mínima expresión. Fíjense, esto fue en 99 y es lo que están haciendo ahora los peñaniatistas, ¿eh? ¡Qué visión de Meissner y qué visión del buen Porrúa! Y seguimos leyendo el cuadrito de abajo, dice, la Comisión Federal sería un organismo administrativo al servicio de la Secretaría de Energía. Hoy le llaman empresa de Estado, pero es lo mismo. Y luego dice, solo se quedaría con algunas plantas que no puedan integrarlas en el mercado eléctrico mayorista y una planta nucleoeléctrica que genere el 3% de la energía, porque recuerdo a esa montaña que parió un ratón, dice Porrúa aquí con un caracolito. Y la Secretaría de Energía establecerá un organismo de control de operación y oficina de cobro y pago a generadores y distribuidores y comercializadores, que es lo que hace, aquí dice COSEN, pero es este nuevo sistema que quedó, el sistema de control y operación, ahorita les digo, consumidores calificados, el COSEN, Centro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional, pero es el CENACE ahora, es el CENACE, Centro Nacional de Control de Energía. Pero este COSEN en ese tiempo, en 99, ahora es el equivalente de este COSEN, es el CENACE, pero ya estaba proyectado ahí. De aquí nos vamos a pasar a la página 11 y ahora queda ante ustedes este panorama donde se ve la zona centro, que entonces la zona centro, el área de influencia de Luz y Fuerza, ahora dividida en 17 regiones, que darían paso a 17 empresas comercializadoras de energía eléctrica de capital privado. Fíjense ya el mercado eléctrico, pero manejado por empresas privadas. Y lo mismo sería en las otras ciudades del país. Entonces ya aquí pone Carlos Porrúa un escenario donde dice Fuerza Motriz solo con otra empresa eléctrica, Luz del Oeste, ¿no? Empresa Eléctrica del Sur. O sea, se dividen en 17 pedacitos el país. ¿Y las tarifas bajarían o qué? Dice, ni lo mande Dios, señora. Al retirar lo que se consideran subsidios, la energía eléctrica entra en el mercado de la oferta y la demanda, así que le va a salir más barato por docena. ¿Cómo la ve? Y no habrá ningún subsidio. Anímese, marchantita, dice aquí el buen Telles Quenzler. Y la señora dice, y me dijo que sí, pero solo a los que demostraran ser extremadamente pobres, y esas, dijo, no tienen luz. Pasamos a la página 12, le damos vuelta aquí a esta página 11 para que ustedes tengan, ay mamá, los de la luz. Como se va adelgazando esto, se va aflojando el asunto. Ahí está la página 12. Y ustedes van a ver aquí que Carlos Porrúa sigue creando. Así cada distribuidor le pondrá un precio a su kilowatt hora. O sea, claro, el mercado según la oferta y la demanda, ¿verdad? Solo por hoy a 8 pesos el kilowatt hora. Y muy bien, la señora sigue enojada. Entonces, ¿le puedo comprar al que venda la luz más barata? Nanay, señora, usted va a ser cliente cautiva del distribuidor de la región. Para servirle, ¿le va a querer o no? ¿9.50 o no, señora? Decida hoy. En suma, ¿en cuánto me va a salir la luz? Ahorita se lo sumo, señora.
tiene que pagar la ganancia del dueño de la generadora, que de eso está ávido, más ganancias rapidito que la casa pierde, la de los comercializadores, también de ganancias ávidas, señora, y cuanto intermediario se incorpore pidiendo recibir su parte, aquí está su recibo, Jesús me ampare, imagínense millones, es lo que hemos estado viendo últimamente, ¿verdad? Se ve claramente que no está tan fuera de la realidad Carlos Porrúa y se adelantó a lo que ahora estamos viendo en los consumos locos, ¿verdad? Una casita que pagaba 300 pesos mensuales, ahora paga 80,000 pesos, le quieren cobrar. Y bueno, nos seguimos en la página 12, está... esto dice que estuvo textualmente citado del proyecto del señor Quenzler. Así que el peaje a la electricidad que pasa por la red de transmisión, Caifás. Bueno, nos bajamos a la página 13, 12 más 1. Y en la página 13 ahí se ve otra vez a Telles Quenzler, que es el gran promotor de la privatización. Pero eso no es todo, que Telles Quenzler en su proyecto dice, mire señora, le vamos a agregar a su recibo el factor K, así tal cual. Dice que será una cantidad extra en su recibo para animar a los inversionistas pues a invertir, ¿verdad? ¿Cómo la ve? Yo me voy a quejar. Pero consta que los incrementos por inflación, la devaluación de la moneda, el incremento de impuestos, etcétera, son a cargo del consumidor. Ok, eso dice el señor inversionista. Entonces, pues será señora, pero se me va a quejar a Profeco, que es donde atienden a los clientes no calificados como usted. Y el COSEN, o sea, el SENACE de ahora, Centro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional, fungirá como mediador en los conflictos entre los grandes consumidores. Y miren que cómo los pone el Porrúa, es mía, no, es mía, todos se pelean a ese cliente. Please, señores, si puede ser de los dos, hombre, esa señora es la soberanía nacional. Entonces nos vamos a la página 14, que es a la vuelta. Le damos vuelta a esta penúltima hoja, que espero que no se me caiga. Ay, mamá. Aquí está la página 14, penúltima. Y en la página 14 dice, sigue el diálogo entre Chucho y Diógenes. Y todo esto va a suceder si el señor Zedillo se sale con la suya de modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución. Chale. Así es, Chucho. Y si sucede el sistema eléctrico en manos de millonarios privados, dejarían al país en una mala posición frente a los intereses de los grandes capitales. Y esto se llama aquí en China pérdida de soberanía. Aquí dice una nota, pregunte a los de Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Inglaterra, etcétera, cómo les ha ido con su sistema eléctrico privatizado. A ver, dese una vueltecita, señor presidente, está tragando sapos el Zedillo ante los grandes inversionistas, vean este sardo. Y acá está pues, el pueblo, no a la privatización de la industria eléctrica, viva la soberanía nacional, la luz es del pueblo, no a la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales. ¿Y qué esperamos? Vamos a sumarnos a la resistencia popular, Diógenes. Pues en eso ando, Chucho. Y ahí va la página 15, que es ya la última, y se ve aquí
Como dice una postdata de Carlos Porrúa, Zedillo miente cuando afirma: mexicanos, para el 2006 vamos a necesitar muchos gigawatts y no son gratis, nos va a costar 250,000 millones de pesos. Y si no los invertimos, nos rezagamos en esta materia, así que debemos modificar los artículos 27 y 28 constitucionales y privatizar el sector eléctrico. La primera partida saldría del excedente de dinero que generó el alza de los precios del petróleo y que no está en el presupuesto. Si invertimos esa cantidad, que es la cuarta parte del presupuesto del 99, vamos a dejar sin servicios sociales a mucha gente. ¡Qué gacho!, dice un compa que está viendo eso en la tele. Vamos a conceder sin aceptar. Si Pitágoras no miente, 250,000 millones entre 6 años nos da más o menos 42 millones, por lo que se requiere solo el 4 y pico por ciento del presupuesto del 99. ¿Y de dónde saldrá esa lana? Pues la primera partida saldría del excedente de dinero que generó el alza de los precios del petróleo y que no está en el presupuesto. Y para los demás años se recorta a 16 partidas del presupuesto en un 0.25%, o sea, 2.50 por cada 1,000 del presupuesto, lo que sería una afectación mínima comparada con la venta y desmembramiento de la industria eléctrica. ¿Cómo la ves, Chucho? Y en la última página, que nada más le damos vuelta aquí, ahí van ustedes a ver justamente cómo continúa el diálogo entre Chucho y Diógenes. Entonces no es necesario privatizar para crecer. Así es, Chucho, todo es un pretexto para cumplirle al Banco Mundial. Y una postdata más, Chucho: los neoliberales están enclavados en el darwinismo puro, es decir, en eso de que el pez grande se come al chico, o sea que los grandes inversionistas compren, coopten o integren a los pequeños capitalistas, como sucedió con la Mex Light en 1908, o en Nueva Zelanda y en Chile hace poco. Y entonces, Diógenes, pues que en lugar de tener monopolio del Estado con intereses sociales, vamos a tener un monopolio privado con intereses mercantiles. Así es, dice el inversionista. Y esta última parte quiero que la vean bien. Le pido a mi buen amigo Héctor Pimentel. Aquí está Meissner. Esta es una caricatura de Meissner. Este que está aquí, con lentes oscuros y barbas, dice: conste que los dibujos y la mala letra son de El Samed, señalando a Carlitos Porrúa. Sí, pero el rollo es de Romeo Meissner, dice Carlitos Porrúa en su ¿cómo se llama el donde pintan? El respirador. Correcto, Héctor Pimentel, gracias. O sea, fraternalmente, Movimiento 27 de septiembre, los del M27S. Este es Romeo Meissner, véanlo bien, está igualito, más que una caricatura, compañeros, es un retrato. Y Carlos Porrúa pues está ahí en su respirador haciendo el rollo de los compas. Esto es a grandes rasgos lo que hizo en ese tiempo. Imagínense, en 1999, hace 17 años, y con qué claridad, con qué vigencia lo hizo el buen Carlos Porrúa y el buen ingeniero Meissner, que qué buen rollo se echó ahí con todos los datos duros. Y ese es Romeo Meissner, compañeros. Él trabajó en MEP, Máquinas Electrónicas y Procedimientos, ahí se jubiló. Él es un compañero egresado del Poli. Es un compañero muy interesante. Yo voy a poner por aquí como una musiquita que rescaté por ahí. Este es un concierto para violín de Mendelssohn. Espero que Romeo Meissner se acuerde, porque el papá de Romeo Meissner
don Salvador Meisner Brockman, era un hombre cultísimo, un hombre sabio, era un hombre que trabajaba en la legación de la Embajada de Polonia. Ellos son migrantes de Polonia después de la Primera Guerra Mundial, después de la persecución de los judíos, etcétera, y vinieron a dar por acá. Él, don Salvador Meisner Brockman, y su mamá, doña Paula Seidel. El ingeniero es Romeo Meisner Seidel, y su papá era un hombre cultísimo, era violinista, era un músico, pero además era ingeniero químico y era un montón de cosas que hacía él. Sabía 9 idiomas. Imagínense, trabajaba en la legación de la Embajada de Polonia en México. Él llevaba la contabilidad ahí. Era un hombre versátil, era un hombre sabio. Imagínense saber 9 idiomas. Sabía ruso, sabía francés, sabía alemán, sabía inglés, italiano, etcétera. Hablaba perfectamente el hebreo, el yiddish. Bueno, era un hombre que podía leer en griego o en latín. Era un gran hombre, don Salvador. Murió lamentablemente muy joven, a los 61 años, 61. Entonces, pues ese es Romeo Meisner Seidel, compañeros, un hombre jubilado ahora, que de verdad admiro profundamente. Es un hombre que tiene un gusto por la vida, es bravo, es valiente. Él está condenado a estar conectado al oxígeno toda su vida. Está conectado a un tanque de oxígeno ahí en su casa. Tiene una tripa de más de 30 metros para poder recorrer toda la casa. Él ya difícilmente puede salir de su casa. Está conectado ahí al oxígeno, pero él ama la vida. Es un hombre que ama la vida, también lee mucho. Yo le debo a él mi poco repertorio de lectura. Se lo debo a él porque siempre me ha orientado muy bien, ¿no? Y él es un lector incansable, domina como pocos la literatura universal, se conoce re bien lo de Cervantes, lo de Shakespeare, qué sé yo. Es un hombre muy culto, también sabe idiomas, y además experto en cuestiones en aquel tiempo, de la computadora. Él llevaba, cuando ahí en el 6º piso en MEP había unas maquinotas ahí, ¿qué va de eso a esto? Y ahora esto es muy grande, y hay cosas más chiquitas, pero él dominó eso en su tiempo. Me recordaba a Héctor Pimentel cuando se usaban tarjetas perforadoras, etcétera. Bueno, ahí estuvo Romeo Meisner, él y Enrique del Castillo, a quien también mando un saludo, junto a Armando Leal y otros. Ellos crearon un sistema de datos que, créanme, que Fenosa no tiene nada que enseñarles a estos compañeros. Cuando se trataba de hacer nuevos sistemas, modernizar sistemas de gestión para una nueva etapa de Luz y Fuerza, pues lo pudieron haber hecho en MEP, porque Romeo y ellos dominaban el lenguaje de las computadoras, elaboraban programas. Oigan, ¿qué más que hicieron el programa de facturación y el de la nómina, que se manejaban millones de datos? No, hombre, pudieron haber hecho muertos de risa estos sistemitas de gestión que nunca pudo impulsarlos Unión Fenosa y que luego los del Poli se montaron en eso y pues tampoco. Bueno, después vino lo que vino, el desastre el decreto de extinción, y pues ya se quedó eso ahí. Yo creo que Romeo Meisner aportó mucho en su tiempo. Él
participó en casi todas las legislativas de su tiempo y siempre estuvo en la comisión permanente, y dentro de la comisión permanente estaba en la comisión económica, porque él, junto con Enrique del Castillo, dominaban esas cosas, oiga usted, a las mil maravillas, con el maestro Auteberto Flores, claro, Uciel Lecona últimamente, etcétera. Bueno, Meissner participó en todas las legislativas habidas y por haber, y dentro de las legislativas en la comisión permanente y paralelamente en la comisión económica. Era un hombre muy versátil y daba para dar y prestar, ¿no? Además, siempre muy politizado, siempre con una ideología de izquierda intachable, firme, una firmeza ideológica de izquierda. Es un hombre que conoce, domina el marxismo-leninismo, domina la teoría política como pocos. Pues él es un hombre muy didáctico, le gusta dar clases. Algún día voy a ver si podemos traerlo aquí a la cabina, Héctor Pimentel, que podamos ir a su casa, porque pues ya no puede andar allí haciendo viajes, pero me voy a poner de acuerdo con Héctor y algún día vamos a ir a su casa, ahí mismo lo vamos a entrevistar y van a ver ustedes qué hombre tan interesante. Quiero decirles que es un poeta, es un filósofo. Voy a leer algo que escribió Romeo Meissner a Carlos Porrúa. Ya conocimos a Carlos Porrúa, el artista. Bueno, Carlos Porrúa era un hombre también de izquierda, de una ideología firme de izquierda, también dominaba la teoría política y era un gran conversador, era un hombre, era un espíritu elevado, y se juntaba con el otro espíritu elevado de Romeo Meissner. Bueno, con mucha frecuencia Romeo Meissner hacía reuniones en su casa. Como él pues no puede salir, o no mucho tiempo, porque tiene un tanque por ahí portátil para máximo 6-7 horas, que es cuando se da el lujo luego de repente de ir a algún restaurante, pero en general las reuniones las hace en el muy hermoso jardín de su casa. Pone una carpa, pone una buena música, saca unas buenas bebandas, viandas y bebandas, porque han de saber que Miriam es una cocinera extraordinaria. Le prepara al señor Meissner, a ver qué quiere ahora el señor para sus amigos. No, bueno, la esposa de Meissner es una cocinera genial, ¿no? Que bueno, podría ser chef internacional, guisa cualquier cantidad de comida francesa, alemana, judía, mexicana, etcétera, etcétera. Y esas reuniones siempre están cargadas de buena bebanda y de buena vianda. Así que esas reuniones son unas verdaderas tertulias en la casa de Romeo Meissner. Y ya sin más, voy a leer lo que escribió con motivo del primer aniversario del fallecimiento de Carlos Porrúa. Y dice así: me acuerdo de ti, recuerdo al amigo, recuerdo al compañero, recuerdo al camarada, siempre alegre, siempre optimista, recuerdo al luchador social, recuerdo al artista, recuerdo al crítico, al compa de los compas, recuerdo al hombre modesto, a El Samed, el silencioso de las 1001 noches, recuerdo al hombre callado, de mirada amable y amistosa sonrisa, recuerdo al hombre bueno, ingenioso, creador, recuerdo al hombre, al maravilloso ser humano. Recuerdo aquellas tardes, aquellas pláticas, aquellas ilusiones. Recuerdo nuestra búsqueda por un mundo mejor. Recuerdos luminosos, recuerdos únicos.
me acuerdo mucho de ti. Ay, Carlos, Carlitos, Charlie, cómo te extrañamos. Cómo se ha opacado el mundo sin tu presencia. Cuánta falta nos haces. Tu recuerdo es imborrable. Este poema lo escribió Romeo Mayner Seidel para Carlitos Porrúa. Y yo recuerdo, a propósito, hago hincapié en lo que menciona Romeo Mayner respecto de la amistosa sonrisa de Carlos Porrúa. En efecto, me recordó aquel proverbio escocés que dice: la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Esa era la amistosa sonrisa de Carlos Porrúa. Es cierto, Romeo Mayner tiene razón. Yo nunca vi enojado a Carlos Porrúa. De ese talante era relajado, dulce, triste, tierno, amable, siempre profundo, qué sé yo, un espíritu elevado. Tu recuerdo es imborrable, dice Mayner a Carlos Porrúa, y es cierto. Vamos a reunirnos próximamente los amigos que convivimos con Carlos Porrúa, porque pues necesitamos nutrirnos del espíritu de Carlos Porrúa, de volver a esos tiempos donde hacíamos unas grandes tertulias ahí en la casa de Mayner, componíamos el mundo. Bueno, de ahí salieron muchos volantes, muchos compas. Carlos Porrúa era muy sensible, era muy atento, y muchas veces las ideas que él captaba de nuestras tertulias las trasladaba muy hábilmente a los compas. Los compas, ese folletito de caricaturas que ilustraba, hacíamos tirajes los del movimiento 27 de septiembre, como Ay Mamá, los de la luz, y hacíamos tirajes de los compas, créanme, de más de 10,000 ejemplares, y estos eran de 8 hojas, 16 páginas, pero había unos más breves, más concisos. Carlos Porrúa tenía la chispa de pescar con un sentido del humor y una crítica profunda la corrupción, el cinismo, la impunidad, etcétera. Era un excelente caricaturista. De repente se nos desaparecía. ¿Dónde está Carlos? Carlitos, Charlie Porrúa, ¿dónde andas? Y su hijo Rodrigo nos decía: por ahí anda, se fue a Tepoztlán. No, bueno, ya sabíamos que andaba por allá, en el mismísimo cerro de Tepoztlán, totalmente relajado, Y bueno, pues ese fue Carlos Porrúa, el gran amigo artista, jubilado. ¿De dónde? A ver si me recuerdan mis amigos, de qué departamento era, porque también hay otros compañeros de ese escalafón. Qué mala memoria tengo. ¿De qué escalafón eras, Charlie Porrúa? Recuérdame. Tú ahí eras un personaje también, y ahí contribuiste, ahí te jubilaste, creo que de 19-1, como un buen director de ese departamento. Hombre, era de construcción. Algún día mi gato comerá sandía y me voy a acordar de dónde era Carlitos Porrúa. Qué imperdonable, qué laguna mental tan tremenda. No es importante, ¿verdad? Pero se jubiló ahí, era un buen jubilado, daba su cuota sindical, siempre estaba pendiente de las asambleas, los mítines, las marchas. Era un gran caminante, él podía marchar kilómetros y kilómetros, nunca se cansaba, y ahí estaba en el Zócalo escuchando todos los rollos. Era un militante de tiempo completo. Y bueno, Mayner a su modo es un militante. Miren, quiero decirles que Mayner
a pesar de que está conectado al oxígeno de por vida, agarra de repente su tanque ambulatorio, el ambulante, y se viene en la silla de ruedas y viene a votar. Es notable. Yo creo que si por ahí hay videos de cuando empieza el periodo de elecciones, por ahí debe aparecer Romeo Maynard votando con su oxígeno conectado a la nariz en su silla de ruedas y votando. No, bueno, si pudiera se venía para acá ahorita. Es un militante del sindicato a todo lo que da. Y bueno, pues ese es Romeo Maynard Seidel, ese fue Carlos Porrúa, y para mí fue un verdadero placer poder recordarlos a los dos. Y ya encarrerado voy a hablar de, ya va a ser un mes, el 29 de mayo, va a ser un mes que falleció Gustavo Alcántara Cárdenas, un exdirigente de este sindicato, también jubilado. El 29 de abril falleció Gustavo Alcántara, el güerito Alcántara, y ahí estuvimos acompañando a su familia el 29 de abril de este año. Va a cumplir un mes de haber fallecido. Y pues ya encarrerado, donde quiera que estés, Armando Ortiz Veas, te recuerdo profundamente, también un gran militante del sindicato. Y bueno, aquí seguimos escuchando a Yehudi Menuhin en el violín, con este concierto para violín de Mendelssohn. Y pues era con esta música se quedaba dormido el niño Meissner. Él era muy pequeño y su papá les tocaba el violín, así como lo están oyendo. Y Romeo Meissner, el niño Meissner, se quedaba profundamente flotando entre las notas musicales del violín de su papá, don Salvador Meissner Brockman. Bueno, un saludo fraternal, mi querido Romeo Meissner, y mi querido Roberto Gutiérrez Rico, un placer haberte saludado. Le voy a pedir a mi amigo Héctor Pimentel que nos vayamos a una pequeña pausita, por el amor de Dios. Gracias.
La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. El mundo de los jubilados desde la visión de la clase obrera provoca la revolución de las canas. Escúchanos todos los jueves de 5 a 7 aquí en Radio ESME. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. Oigan, aquí estamos nuevamente. Muchas gracias, Héctor Pimentel. De verdad te agradezco profundamente el apoyo que le das en los controles a este programa. Sin Héctor Pimentel, compañeros, no hay revolución, ni hay canas, ni hay Radio ESME, no hay nada. Gracias, Héctor. Oigan, bueno, pues fíjense que ahorita yo estuve nutriendo la nostalgia también, porque yo recuerdo esas legislativas donde, qué barbaridad, era lo que hemos dicho otras veces aquí, esa es la verdadera escuela de cuadros del ESME. Ahí se forjaron los grandes personajes de este sindicato que luego ocuparon la dirección del sindicato. Bueno, créanme que la Comisión Económica, en donde estaba Romeo Meisner y Enrique del Castillo, Austerberto Flores, eventualmente como parte de la asamblea proponíamos a Humberto Plata Suárez y otros, y miren, se armaba un equipo que de verdad los mejores hombres de la empresa no podían con los argumentos que daba este equipo de trabajo, porque créanme, se hacían verdaderos estudios económicos, no solamente con la presión de las estadísticas de la economía del país, etcétera, sino con habilidad política. Le daban argumentos al mismísimo gobierno para que pudiera darnos el aumento sin ningún problema y que tampoco sirviera para otros sindicatos que, ya ven, se agarran de nosotros y luego dan la pelea con nuestros argumentos. No, ellos eran tan hábiles que le decían al gobierno cómo lo podía hacer el gobierno y nos daban el buen aumento, pero más que nada en prestaciones. Por eso el sindicato fue rico en prestaciones, porque esta Comisión Económica, de donde estaba Meisner y del Castillo, Plata, Austerberto Flores, etcétera, pensaba muy bien cómo hacer que el sindicato, ya compuesto el salario, recibiera no 3 o 4%, sino 8 o 9%, y los jubilados más, el 10 o el 11%, pero disfrazadito para que no brinque nadie y el gobierno pudiera manejar sus pinches topes salariales con otros sindicatos. El SUTER, el otro sindicato electricista, ese era más hábil que nosotros, porque no hacía nada más esperaban que nosotros diéramos la pelea, ganáramos, y al otro día se presentaban a firmar lo mismito, sin haber dado la pelea, sin haber dado un maldito argumento, sin nada. Esos eran más vivos que nosotros. Pérez Ríos, luego la Güera Rodríguez y ahora Víctor Fuentes del Villar. Esos siempre se aprovecharon de la lucha del ESME, que es el que salía a la calle, sacaba desplegados, daba argumentos, etcétera, y ganábamos. Y ya llegaban esos a firmar y les daban lo mismo a ellos que a nosotros. Bueno, el contrato colectivo de trabajo de ese sindicato se fue mejorando gracias a nuestras luchas y luego llegó a ser mejor que el nuestro. Bueno, entienda usted esas cosas. Son
paradojas del destino, porque luego ellos fueron consiguiendo mejores cosas, y cuando ya se trataba de debilitar al sindicato, pues fueron chiqueando más a los charros, a los dóciles, a los dúctiles, en contra de los rebeldes, ¿verdad?, que éramos nosotros. Y bueno, pues así le ha ido al Sutern re bien, gracias a las luchas del ESME. Ni modo, paradojas del destino. Pero bueno, esas batallas que daba el sindicato son memorables. En el 78 fue genial. El sindicato sacó un desplegado con una cantidad de datos tan exactos, tan profundos, tan políticos, tan ideológicos, con buenas gráficas, etcétera, elaborado por estos muchachos, los Meissners. Y fue un documento que dio la vuelta al país, fue secundado por todos los sindicatos, lo tomaron como paradigma, fue el modelo a seguir, fue un patrón para los demás sindicatos con todos los datos que había ahí. Era un diagnóstico de la realidad, era un retrato hablado, era una radiografía del sistema político económico de México. Y bueno, pues tuvimos un éxito rotundo en lo político, en lo ideológico, en lo económico, en lo sindical, etcétera. Y fue gracias a ese extraordinario equipo donde estuvo Meissner, Enrique del Castillo, Humberto Plata, Uciel Alvarado, Pedro Uranga, un equipazo, esa revisión en diciembre de 78 para la revisión contractual, única e irrepetible. Fue una de las mejores contrataciones que tuvo el sindicato gracias a este super equipo. Imagínense. Pues ya de esos ya falleció Humberto Plata, Austreberto Flores, el buen Uciel Alvarado. Bueno, pero aquí sigue Romeo Meissner Seidel, a quien de verdad le admiro, que sigue con ese deseo de vivir, se las ingenia para no hacerle caso al pinche tanque de oxígeno y se da la buena vida y sigue haciendo tertulias y sigue invitando gente y tiene sus reuniones con sus amigos del Ashomer y amigos que estudiaron con él, que estudiaron igual. Imagínense a don Salvador Meissner preocupado por la formación ideológica de sus hijos, de Eric el mayor y de Romeo el menor. Eric Meissner Seidel ya falleció y Romeo Meissner. Hagan de cuenta que ellos, allí, no sé cómo se pronuncia Romeo, pero por lo que oigo que tú pronuncias es el Ashomer, que es un sistema educativo, más que una escuela, un colegio, es un método, es un sistema de educación, de aprendizaje que te enseña valores para la vida. De ahí que tú eres un hombre colectivo, de ahí que tú eres un hombre solidario, eres un hombre socialista en el más amplio sentido de la palabra. Eres un hombre comunista, comunitario, colectivo. Entonces, tú abrevaste allí en esa ideología de izquierda y ahí sigues. Ahí estuvo también tu hermano Eric, y ahí está tu familia entera, ahí está Daniel, el hijo de Eric, ¿no? Y ahí está Dalia, ahí está Laila, tu hija, en fin, una gran familia, una familia de gente intelectual, gente interesante, pero muy sencilla, gente sencilla, pero profunda. Entonces, un abrazo a mi amigo Romeo Meissner Seidel y esperemos pronto vernos y ¿por qué no? Nos tomamos una copita de vino tinto y le dices a Miriam a ver que se prepare algunas cositas por ahí para poder comer esas delicias que ella prepara. ¡Qué bárbaro eres! Y bueno, Laila, tu hija, qué barbaridad. El último pastel que yo comí ahora en tu cumpleaños, no he comido nada igual en mi vida.
En mi vida he comido algo tan sabroso como lo que ella te preparó. Ese pastel de cumpleaños es único e irrepetible. No tiene parangón con ningún otro pastel, ni los que haga el Globo, ni el Elizondo, ni la Esperanza, ni la Era. Panaderías que le quedan chiquitas a Laila. Un saludo, un abrazo a Laila. Oigan, bueno, pues ya estamos por irnos. Le agradezco profundamente a Héctor Pimentel. Fíjense que voy a darle un saludo a mis amigos de siempre, a Gustavo Berti Zamorano, un abrazo y una felicitación y un saludo cordial a Ricardo Arenas y al Beto Güero González Bárcenas, ¿no? Tienen ese programa en Emancipación Radio, del mundo al revés, y oiga, qué bien manejan todo eso. Bueno, un abrazo y ya nos veremos pronto, precisamente para recordar a Carlitos Porrúa. Niños, no se les olvide. Y un saludo, Ortiz Beas, donde quiera que estés, y a toda tu banda un abrazo, un saludo. Entonces, a los del archivo, Raúl Aguilar, a tu hijo Armando Aguilar, a Yossi, al bebé de la Resistencia, Armando Sebastián, ¿no? El puño del bebé, ese puño sí se ve, es el puño del bebé, ya tiene creo que más de 2 años, y ahí anda en las marchas y grita, esme. Bueno, un abrazo a las González. Oiga, Rosita González, cúrese, aliviese, ya lleva una semana convaleciendo, pero ahí va, la oigo ya mejor. Nos vemos la semana que entra. Un saludo a don Jesús. Lupita, un saludo a su hermana María Elena, a Carlita Garnica, hombre, a Esteban, a toda la banda, Ángeles, a Tulio, a Santiago, a Fortunato, el Vigos, el Vale, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, voy a contar un chiste, pero les pido que se queden en la pantalla, porque después de este chiste vamos a cerrar con un fragmento que consiguió Héctor Pimentel, buscándole por ahí en internet. Es un fragmento del concierto para violín de Mendelssohn, que creo que es interpretado por Yehudi Menuhin. Entonces, cuento un chiste rápidamente. Ya ven que mayo es el mes de las marchas, pero también el mes de los maestros y de las madres, el 10 de mayo. Pero hay una madre que además es maestra y muy didáctica. Y una vez, ahí les va el chiste, una vez su hijo le preguntó: oye, mamá, ¿y cómo me hicieron tú y mi papá? Y dice: pues mira, hijo, haciendo uso de su capacidad pedagógica y muy didácticamente le dice: mira, hijo, pues tu papá sembró una semillita, dice, y la regaba todos los días, dice, la cuidaba mucho. De esa semillita creció una planta, y esa planta tu papá la cuidaba mucho, mucho, la regaba todos los días, dice. Esa planta luego dio unas flores, y esas flores tu papá las trataba muy bien. Un día tu papá y yo nos las fumamos y nos hemos dado un agarrón en la recámara, y dice, y de ahí naciste tú. Bueno, ahora les pido de favor que no le apaguen a su pantalla, y yo tengo una preferencia. Hay 2 violinistas que yo recuerdo que son de lo mejor del mundo, David Oistrakh y Yehudi Menuhin, pero yo en este concierto para violín de Mendelssohn le apuesto más a una grabación que hizo Yehudi Menuhin. Oigan, y antes quiero leer aquí, me envían saludos de la división de Toluca, 2 matrimonios jóvenes. Oigan, esto me da mucho gusto.
Hay jóvenes que me oyen, oigan, muy bien. La Revolución de las Canas se complace de saber esto, de escuchar esto, lo agradezco profundamente. Me da muchísimo gusto de verdad que dos jóvenes y de la División Toluca están viendo este programa. Oigan, muchas gracias. Espero no defraudarlos nunca. Bueno, entonces les pido ya para que cerremos este programa con un concierto para violín. Es un fragmento de un concierto para violín de Mendelssohn, interpretado, si estoy bien, Héctor Pimentel, por Yehudi Menuhin. Así es. Excelente, Héctor. Oye, te felicito, Héctor. Lo encontraste preciso. Entonces no se diga más. Es un fragmentito de unos 3-4 minutos que les pido que se deleiten, cierren los ojos y déjense llevar como el niño Meissner. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Héctor Pimentel, por este apoyo.
La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. El mundo de los jubilados, desde la visión de la clase obrera, provoca la revolución de las canas. Escúchanos todos los jueves de 5 a 7 aquí en Radio ESME. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la revolución de las canas.